Vale, bueno, buenas tardes. Como ha dicho Virginie, somos ya casi una familia. Unos que han llegado más pronto, otros han llegado más tarde, pero somos casi. De hecho, os veo casi más a vosotros que a mi familia. Eh, entonces, vamos bien. O sea, el comentario de Virginie iba bien en esa línea. Eh, Antes de empezar, me gustaría que me comentarais. Ya os dije ayer que me gustaría que la clase fuera participativa, intento que lo sea, a pesar de lo que os pudo parecer ayer, seguro, pero sí me gustaría que me comentarais un poco las impresiones generales de lo que vimos ayer. Cuando digo lo de ayer me refiero a tanto a lo que yo os comenté aquí, a lo que visteis en el aula. Sobre todo porque sé lo que está haciendo Manuel con parte del grupo, pero también la gente que estuvimos abajo con Ángel Aparicio trabajando con la herramienta Make. Porque me gustaría también que me comentarais que esta parte teórica que va a haber, pues va a seguir habiendo parte teórica, no vais a librar. Yo os avisé el primer día, os avisé ayer, los del primer módulo ya lo sabíais, pero vamos a seguir viendo parte teórica. Pero antes de seguir en esa línea, sí que me gustaría un poco intentar conectar lo que yo os cuento aquí con lo que nos contó Ángel, con vuestras necesidades, ¿vale? Porque me da la sensación de que, primero, sois un grupo muy heterogéneo, tanto en experiencia como en proyecto, como en nivel de conocimientos, y a veces desde este lado es más difícil adaptarnos y que ese mensaje que estamos dando, esa comunicación, estos contenidos que estamos dando, os sirvan a cada uno, ¿vale? Pero sí creo que hay un punto en común, o lo que a mí me gustaría que os llevarais de aquí, es por lo menos una visión global, una visión general, primero de lo que es la parte más de transformación, que la hemos visto así como muy por encima, la vimos más en profundidad en el primer módulo, pero en este módulo de todo lo que tiene que ver con automatización de procesos. ¿Por qué digo esto? Porque ayer viendo, por ejemplo, a los que estabais con... Y no individualizo, que yo son meras percepciones. Yo veía a Ángel, que por supuesto trabaja con ello y tiene mucha agilidad con la herramienta, abría los escenarios, abría el webhooker, empezaba a modificarlo, y aunque es verdad que no necesites programar, pero la configuración no es sencilla. Pero dentro de eso, en la parte de atrás, y estoy intentando, entendedme, conectar con vuestras necesidades o con posibles preguntas que os estén surgiendo a partir de la clase o de la charla de ayer. A partir de ahí lo que veis es un montón de aplicaciones que no estoy seguro, algunas sí, evidentemente, si las conocéis y sabéis qué son, pues un Google Sheets. Pues la mayor parte de nosotros seguro que sabe que es una hoja de cálculo metida en Google, ¿no? Que es el Excel de toda la vida, pero que ha pasado a Google. Todo el mundo conoce ya que es ChatGPT, pero no sé si sabe qué papel juega cada aplicación en las distintas capas, por ejemplo, de la automatización. ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Vale? Tenemos muchos juguetitos, pero yo no estoy seguro de si estáis consiguiendo tener esa visión más global en la que digas, ah, vale, este juguetito sirve para esta aplicación sirve para esto otro, esto me conecta a distintas aplicaciones, esto es un CRM, esto es una base de datos, esto es un gestor de campañas, esto es un gestor de emails, un gestor de contenidos. Todos estos conceptos los podéis tener claros, y estoy hablando fundamentalmente de temas de marketing, ¿vale? Porque ayer el ejercicio que hizo Ángel era un ejercicio fundamentalmente de generación de contenidos focalizados a tener, si queréis, mayor difusión en una red social. Para los que no estuvisteis en el aula en el que estuvimos trabajando con Make, ayer hicimos un ejercicio con esta herramienta en la que a partir de una consulta a ChatGPT se sacaban distintos temas. Él, por ejemplo, hablaba de una floristería, ¿no? Y quería generar un plan de contenidos, o no es que quisiera, es que al final lo generó, un plan de contenidos mensualizado con distintas temáticas. Hizo ese plan de contenidos, lo cargó en una Excel, a partir de ahí le volvió a pedir a ChatGPT
no solamente que generara el post y con el tono y la orientación que él le quería dar, sino que le generara un email y luego además eso hizo que de manera automática se llevara a distintas redes sociales, a distintos canales. ¿Vale? Este es el ejercicio que hicimos. Pero mi pregunta es esta, o sea, mi percepción, y decidme si es correcta, es que a lo mejor nos falta, os falta, que es lo que voy a intentar hoy, que intentéis agrupar un poco más o que tengáis claro cuáles son esas distintas capas y para qué sirve cada cosa, ¿vale? Entonces, dicho esto, me gustaría que me hicierais algún comentario sobre lo que vimos ayer, si os sirvió, qué os falta, por dónde os gustaría que fuéramos, porque dentro de que hay un programa podemos ir más hacia un sitio o ir más hacia otro, porque la idea, lógicamente, es que vosotros le sacáis partido a esto, es lo que a mí más me gustaría. No que yo os cuente aquí 4 cosas y nos vayamos todos a casa diciendo, vale, ya sé de marketing y automation y he cumplido, ¿no? No, aquí se trata de que os llevéis un aprendizaje útil. Yo por aportar algo, la verdad es que para mí, yo soy aparejador, soy arquitecto técnico, vengo a aprender algo de la IA y cómo aplicarlo en mi día a día. Y la verdad es que ayer fue una explosión en mi cabeza. O sea, que tengas en cuenta que tu explosión de la cabeza hubo ya hace 2 semanas que a gente, o sea, es algo que pasa cuando pasas sí, por aquí, parece ser que a la gente le va explotando un poco la cabeza. Me explotó hace 3 meses y ayer me volvió a explotar, porque ayer lo vi que yo lo puedo hacer. Sí. Entonces hubo una parte teórica en la cual yo no entendí, porque no entiendo de esto todavía, pero que explicaba 3 sistemas o 3 niveles de automatización, ¿no? En los cuales estaba el no code, el code que no sabía ni siquiera de qué estabas hablando en aquel momento, lo entendí después, cómo pasamos de alguien como yo, que no tiene conocimientos en automatización, puede llegar a hacer pues algo que a mí me explotó la cabeza. O sea, yo veo contenido en YouTube, pero obviamente ahora voy a filtrar mucho más, porque obviamente entiendo que el 90% del contenido en YouTube, no en YouTube, pero en plataformas... Y en YouTube también, ¿eh? Va a llegar el momento, todavía estamos ahí, pero en YouTube también. No inventado, pero obviamente programado y bueno, me dio que pensar, ¿no? Pero sí lo vi muy práctico la parte de no code. Para personas como yo, que no tenemos formación en, digamos, en programación, porque creemos que, yo creo, por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema de automatizar, pues eso, pues mandar correos, responder correos, las facturas que se organicen, pues en mi caso, pues crear un proyecto, no sé a qué nivel puedo llegar con la IA, a crear una medición de una obra, por ejemplo, que es lo que me interesa, asignar tareas a uno u otro. Supongo que no se hace el primer día, pero que obviamente... Uno de los aspectos que está diciendo Carlos para mí es uno de los fundamentales, que de alguna manera la tecnología se está democratizando y se está haciendo accesible a gente que no tiene por qué tener conocimientos profundos ni de tecnología ni de programación. Y ahí es donde supongo que os explota la cabeza, porque dices, joder, yo si en otro momento hubiera tenido que recurrir a un técnico para hacer este proceso, ahora posiblemente no sea tan necesario. Lo más que llego yo en este caso es a ordenar los correos de Gmail, vamos. Bueno, es un paso, es un paso. Es un paso. Raquel comenta en casa, a mí me pareció muy interesante, pero me perdí un poco en la configuración, ya que eran muchos detalles y no me dio tiempo a seguir los pasos. Aquí, a ver, tenéis que entender, o yo os hago 2 comentarios. Uno, el hecho de que sea una herramienta no code, es decir, que no necesite programación, no quiere decir que no tenga cierta complejidad, porque son tantos los parámetros de configuración de cada una de las aplicaciones, porque cada aplicación sirve para algo y cada aplicación tiene sus cajitas, que es complejo. Esto en una tarde, en 2 horas, pues no vamos a ser capaces, yo creo, de ser unos Master and Commander, en este caso de Make, ¿no? Pero tranquilidad, en el módulo pasado puse el Keep Calm, ¿sabéis, no? Lo de la coronita, que era el lema este que utilizaban los británicos en la Segunda Guerra Mundial, de mantengamos la calma, pero hagamos algo, ¿no? Pues lo puse, mantengamos la calma, el elefante a trocitos,
porque no vais a ser capaces de automatizar. Yo creo que es cuestión de que vayáis cogiendo pequeñas piezas de vuestro negocio, de vuestros procesos y las vayáis automatizando. Ayer hablando también contigo, Manuel, era algo parecido a la conversación, ¿no? De, no penséis ni que la inteligencia artificial, ni que Make, ni tal, lo vais a coger todo, vais a escribir un prompt y de repente, por otro lado, os va a salir un software que os va a solucionar la vida. Esto no funciona así, ¿vale? Es complejo, cada día se facilita más el trabajo, incluso te requiere menos conocimiento técnico, pero tenéis que ir entendiendo los conceptos fundamentales e intentar aterrizarlo a vuestras necesidades, ¿no? Pues tú hablabas de facturación, tú, Jaime, antes en una conversación más privada que te estamos teniendo aquí con Manuel, hablabas también de facturación, de que Holded está muy bien, pero que al final tenías que meter los datos de cada factura. Sigue habiendo trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que gracias a estas herramientas, pues podemos conseguir ir integrando poco a poco esos procesos, pero con calma y sin ponernos nerviosos, porque la posibilidad de que os frustréis en este proceso es alta, ¿vale? Es alta. Las transformaciones, por muy fácil que nos las vendan, daros cuenta que son productos y se venden, ¿vale? Y te pintan todo como maravilloso, pero es complejo, porque son muchas las variables que funcionan por detrás. Eduardo. Eduardo era, perdona. Perdona. Quería decir que me pasó como Carlos. Estoy habituado a buscar ya cosas más o menos complejas, pero como nos perdimos en la configuración, tu cerebro desconecta en muchos casos. Y a mí recuperarme me costó casi 10 minutos. Hasta que, sí, porque además no tenía el ordenador configurado. Te explotó la cabeza literalmente, ¿no? O sea, sí. Entonces, esa parada biológica que provocó en mí, pues hace que desconecta de todo lo que sigue hablando, con lo cual para mí hubiera sido necesario que ese modelo esa fase inicial hubiera sido un poco más lenta, con independencia que después no entendiera las herramientas que hay, que sé que tiene que haber múltiples, y ya sé que no voy a entenderlas hasta dentro de 5 años, si acaso, no todas, pero empezar y perderle el miedo a abrir el Make es muy importante. Vale, ese paso ya lo habéis dado, en mi opinión. Hemos abierto, pero ahora digo, ¿y ahora a dónde tengo que ir? El elefante a trocitos, Eduardo. El elefante a trocitos. Perdona, Adrián. Adrián. Yo creo que sería interesante quizás preguntarle a Ángel sí. Qué es lo que vamos a hacer, qué herramienta vamos a usar después con él. Y si podemos de alguna manera configurarla o algo, porque por ejemplo, no sé si sabes, el Gmail personal te tienes que meter en el platform de Google, darle autorización de la... Sí, yo ahí vi un poco de atasco, porque claro, que no sé si me está... Espero que no esté conectado ni me esté escuchando, que no es crítica, que para nada, que me parece un crack. Yo conozco Make, pero estoy casi en la fase que tú dices, Eduardo, y a mí lo que pasa es que yo vengo de otras historias y sé conectar mejor los conceptos, ¿no? Pero es una herramienta compleja. Entonces, sí que vi, por ejemplo, contigo, Inés, que te quedaste un poco atascada en la autenticación. Si tenías un doble check, o sea, un doble opt-in en el Google, pues te cuesta más. Entonces, él ya tenía dada de alta la cuenta y, pues claro, el alta en la cuenta pues te lleva un tiempo, ¿no? Y el generarlo. Pero bueno, quitando eso que te puede ocurrir al principio, a mí lo que más me interesa es cómo os sentís de cómodos en ese contexto, porque me parece que es una herramienta muy útil, sobre todo para ciertos contextos que tienen que ver con, pues eso, más con vuestros negocios o vuestros proyectos y que les podéis sacar mucho partido. Esta herramienta como otras que veremos o que estamos viendo, ¿vale? Eso no me preocupa porque yo creo que en el momento que se empieza a utilizar la primera vez es cuando tú después vas a ver, pues esto también me podría servir para esto otro. Es un árbol que es un campo que se te va a ir abriendo en el momento que haces la primera o la segunda. Esto es como cuando hace años nos enfrentábamos a Excel. Pues veías una hoja de cálculo y sabías que le podías sacar partido y luego pues le sacas partido hasta aquí o hasta aquí. Y eso depende de la capacidad de aprendizaje y de las ganas que le pongas y el tiempo que le dediques, básicamente. Pero por lo menos ya sabéis que existe, como decía Carlos, una herramienta que os permite conectar las distintas aplicaciones. Yo voy un paso, no sé si más hacia atrás o un paso por encima, que es lo que me interesa, que entendáis esta clasificación
de las herramientas, que es una plataforma de automatización de marketing, por ejemplo, o que es un CRM, o que es un CDP, un Customer Data Platform. Estoy hablando de temas de marketing específicamente, ¿vale? Porque dentro de los módulos, dentro de las distintas áreas de la empresa, pues tendremos, por ejemplo, temas de finanzas, temas de facturación, temas de operaciones, temas de gestión de inventario, en recursos humanos habrá otra serie de cosas, etcétera, etcétera. Pero creo que la parte de marketing, tal y como expuso ayer Ángel, es un terreno que os puede venir bien a explorar y por eso hoy vamos a hablar un poquito más de esto. Pero sí me interesa que entendáis bien lo que es el ecosistema o las distintas piezas y que sepáis colocarlas cada una en su lugar, porque todo no hace todo, ¿vale? Porque a veces los comentarios que me hacéis llegar van un poco en esa línea, ¿no? Hace no mucho Rodrigo me decía, pero si yo le digo a ChatGPT que me haga un HubSpot, ¿me lo va a hacer? No. No puedes generar una plataforma de gestión de email diciéndole a ChatGPT que todo lo haga, ¿no? Es un caso súper exagerado. ChatGPT está para unas cosas, tiene una capa, digamos, se mueve en una determinada capa dentro de todos estos sistemas, igual que lo hace un CRM, igual que lo hace, son como distintas capas y distintas piezas dentro de la infraestructura tecnológica, que luego la podéis conectar, que los podéis conectar a través de herramientas como Make. Pero esto es lo que a mí hoy en concreto me interesa, ¿vale? ¿Algún comentario más sobre la sesión de ayer? Tanto la teórica como la práctica. ¿Ninguno? Vale. Yo quería mencionar nomás, como nos decía José Carlos, que no hay que olvidarse que si uno se traba en el Make con el parámetro qué significa, cómo seguir, siempre está la opción de captura de pantalla, ChatGPT y la explicación va a venir. Sí, eso es correcto. Es decir, ChatGPT es un buen aliado para muchas cosas. En mi opinión, no para todas, ¿vale? Yo no le confiaría determinadas cosas, pero es un gran aliado, pues, por ejemplo, para hacer una consulta. Tú puedes subir una imagen y preguntarle sobre esa imagen. ChatGPT te hace lectura de la imagen y te puede dar indicaciones sobre cómo tienes que configurar, por ejemplo, en este caso, Make. No, desde mi punto de vista, no deja de ser también un trabajo un poco de detalle o de filigrana sobre algo que estás haciendo. Al final tienes que subir esa imagen, le tienes que preguntar a ChatGPT, ChatGPT te da una respuesta, tienes que entender esa respuesta y luego aplicarla, ¿vale? Te puede servir eso como te puede servir a lo mejor un menú de ayuda dentro de Make, que te dará alguna explicación y tendrá un menú de ayuda también, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero la configuración de las acciones y de cómo tiene que ser el proceso y los triggers, los disparadores, las decisiones, etcétera, etcétera, los webhooks, etcétera, etcétera, los tienes que hacer en una herramienta. De igual manera que HubSpot, que es una herramienta, es un CRM y tiene parte de gestión de campañas, pues también tienes que configurarla, ¿vale? Entonces, dicho esto, tranquilidad. Hay una cosa que ha dicho Eduardo, que es perderle el miedo. Yo creo que ese paso lo habéis dado por partida doble. Primero, estando aquí, y segundo, habiéndoos una cuenta de Make. No lo dejéis. Sinceramente creo que es una herramienta útil para muchas de las funciones que seguramente estéis gestionando ya en vuestro negocio, en vuestro proyecto. Ramón. Yo hablo por mí, ¿vale? Sí. Yo soy de la tesitura de que la teoría la recibimos todos Sí. por igual. Sin embargo, luego hay dos, lo estoy diciendo de manera constructiva, Sí. constructiva. La teoría la estamos recibiendo todos por igual. Mm. Sin embargo, la práctica, que yo me interesa estar en las dos, tengo que dividirme en una o en otra. La tuya, David, Sí. me parece súper interesante y no la estoy teniendo. También la de Manuel. ¿Por qué no se ha estructurado para que pudiéramos haber estado en las dos prácticas? Porque lo tuyo para mí es casi, no digo que sea superior a lo que voy a recibir de Manuel, pero me estoy dando cuenta que los emails para mí son sagrados. No dejo eso. Lo que yo creo que me he perdido. Vale. No he podido estar en los sitios a la vez. Vale, vamos a continuar con la clase porque... No, muchas gracias, Ramón. Lo primero lo trasladaré, se lo comentaré a José Carlos,
Pero la idea era también que vosotros, iba a decir algo que a lo mejor no sé si aplica, ¿no? Pero que el curso fuera también un poco interactivo y que vosotros os autodiagnosticaréis si preferís estar en un sitio o en otro. Es verdad que os puede en un momento más interesar qué está haciendo Manuel y en otro momento. En cualquier caso, creo que las sesiones están grabadas y podríais revisar una vez, pero como no tenemos la virtud o la capacidad de desdoblaros, ¿no? Pues entiendo tu cuestión. Pero la idea era oye, yo digo, pues mira, a lo mejor esto que están hablando de integraciones entre aplicaciones se me queda un poco largo, o el proyecto de Manuel me interesa más, yo elijo. Ese era un poco el planteamiento. Pero se lo comentaré a José Carlos por si podemos buscar alguna manera de compatibilizar los dos. Sí, es posible que en algún momento pues, pueda haber interés por las dos partes, ¿no? Hay también ¿cómo se llama? El efecto mofo, ¿no? FOMO, perdón, FOMO. Hay un efecto que es no me quiero perder nada, ¿no? Pues esto. Manuel. De hecho, yo creo que mañana, ¿sí? Miércoles, no os lo digo con exactitud, si es mañana o el jueves, no hay clase vuestra. Yo no tengo esa noticia. Bueno, yo sé que hay un taller de impresión 3D. Correcto, que hay un taller. Y el jueves se solapa ese taller con esta clase y en consecuencia con ese desdoblamiento de la parte teórica. Entonces, quizás ahí... Vale, eso luego lo comentamos si queréis. Lo hablo con José Carlos. Pero ahí no hemos dado la clase todavía de clonación de personas, que es la que os voy a contar. Es mañana, con el 3D. Que es mañana justo antes de la... no, es broma. Lo hablamos luego con José Carlos porque yo hasta donde sé, yo sí doy la teórica y la práctica durante toda la semana. ¿Vale? Pero lo comentamos luego, si queréis. ¿Algún comentario más? ¿Nada? Vale. Atención que llega flashazo de diapositiva. ¿Preparados? ¡Pum! Customer Journeys y puntos de automatización, integración entre herramientas. Ya está. Yo esta la mantengo, pero la mantengo a posta. Yo soy consciente de que es molesta, pero así esta caidita de ojos que estoy empezando a percibir, que yo ya sabía que iba a ocurrir el martes, no el lunes, porque el lunes venimos descansados y no hay sueño, pero los martes para mí es el peor día de la semana, no sé qué opináis vosotros, pero para mí el martes es el peor, porque ni vienes tan descansado, porque ya vienes descansado, pero no el lunes, pero el martes te queda un montón de semana, para mí es el peor día de la semana con diferencia. ¿Quién está de acuerdo con que el martes es el peor día de la semana? ¿Eduardo? ¿Manuel? ¿El miércoles? El miércoles suele haber Champions. El miércoles suele haber Champions. Eso es un aliciente siempre. Siempre es un aliciente que haya Champions. Y el jueves yo juego al fútbol por la noche. O sea, para mí estoy ahora mismo en el fondo de la semana. Bueno, dicho esto, fuera de bromas. Hoy vamos a hablar de automatización de marketing. Como hemos dicho, ayer estuvimos tocando algo tanto en la parte teórica como en la parte de práctica con Make, pero hoy vamos a hacer un repasito. Tampoco voy a intentar ser un poquito más ligero que ayer, pero vamos a ver. Me gustaría que os quedarais con un par de conceptos de esta clase, ¿vale? Vamos a hablar del Customer Journey. En realidad es el funnel de ventas, pero bueno, hay un Customer Journey que es genérico, que es el funnel de ventas, que ahora lo veremos un poquito, que tiene 3, 4, se puede dividir en varias fases, pero la que va desde la consideración hasta la compra tiene como 4 fases principales. Y luego, lo que os decía, este mapa de sistemas mínimo o de elementos mínimos que debería de funcionar cuando vamos a afrontar una automatización. No tanto la automatización, pero sí que sepáis qué elementos están jugando detrás a nivel tecnológico para que se pueda producir una automatización, ¿vale? Y lo vais a ver enseguida cuando hablemos luego de la tecnología. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de automatización del marketing? Pues evidentemente a la aplicación de tecnología aplicada a los procesos, normalmente de una estrategia de marketing digital, aunque hay procesos de marketing que aunque no sean digitales, sigue habiendo marketing que no es digital, aunque os parezca increíble, sigue habiendo marketing que no es digital. Sí.
a las 3 de la tarde sigue habiendo teleoperadores, sigue habiendo eventos, sigue habiendo notas de prensa, ¿vale? Todo esto hay buena parte que no es digital o meramente digital, ¿vale? Esos procesos, como puede ser la segmentación de clientes, la generación de esos flujos de trabajo relacionados con la propia gestión de una campaña, se puede automatizar. El lead nurturing, que es el intentar repescar leads que se te quedan por el camino, o la gestión de campañas, como decía, ¿vale? El objetivo es gestionar y conducir estos, pues desde la visita a una web hasta que ya tienes algo de interés en un determinado producto o servicio, conducirlos a lo largo de ese funnel o de ese journey para conseguir no solamente que sean clientes, porque hay otra fase más allá de cuando tú te haces cliente, sino mantenerte como cliente. Lo habréis oído 1000 veces, que es mucho más caro captar un nuevo cliente que retener al que ya existe, ¿vale? Y para eso también se aplican técnicas y se aplica automatización en la gestión de aquel que es ya cliente porque no quieres que se te vaya. Entonces, hay muchas acciones que se pueden hacer para retener al cliente que están automatizadas o que pueden ser susceptibles de automatizarse. Para eso es necesario definir con claridad un proceso de generación de leads con el que vayamos formando una base de datos que se pueda trabajar. Esa base de datos puede tener nombre y apellidos, y me refiero a eso, literalmente, tener una base de datos con clientes con nombre y apellidos, pero puedes tener también información de gente que, aunque no tenga su nombre y apellidos, pero están cerca de ser clientes, ¿vale? Una de las cosas que también os quiero transmitir es que en todo lo que tiene que ver con marketing, en la tecnología del marketing y la automatización aplicada al marketing, es que gracias a la tecnología ya no hay una división tan clara entre tengo un cliente que lo tengo metido en una base de datos y es CRM con no tengo información de nada ni de nadie y no sé lo que pasa en el mundo exterior. Esto está empezando a dejar de ser así. Y lo veremos luego, ¿vale? Tú empiezas a tener capacidad para gestionar información de los que son tus clientes, pero tener información, por ejemplo, de lo que está pasando en tu web o lo que está pasando en tus redes sociales o cómo es el comportamiento de una aplicación, que a lo mejor no tiene que estar esa información que tú tienes, que de usuarios, de visitas, no tiene nombres y apellidos, pero tú puedes generar lo que se llama un ID, puedes asignar un ID de comportamiento porque vas conectando esa navegación que va haciendo el usuario, ¿vale? Sin tener, insisto, sus datos personales, pero tienes algo de información de ese comportamiento, ¿me explico? Y de esa navegación. Y no lo tienes en el CRM, a lo mejor lo tienes en otro sitio, pero que no hay una separación clara, ya empieza, no hay tanta separación entre tengo información de clientes, o sea, tengo información porque tengo clientes, sino tengo información, pero puede no ser de clientes, puede ser de navegación, puede ser de comportamiento, puede ser de fuentes públicas, etcétera, etcétera, que me va a servir de igual manera para trabajar la parte de marketing. ¿Me habéis entendido esto? ¿Sí? Vale. La automatización del marketing se realiza a través de plataformas y programas diseñados exclusivamente para procesos de marketing. Habéis oído hablar seguro de HubSpot, que lo hemos mencionado varias veces. Habéis oído hablar de Salesforce o de ActiveCampaign. Habéis oído hablar de varias herramientas. Estas herramientas son específicas de automatización de procesos de marketing que abarcan desde la gestión de CRM a gestión de campañas, por ejemplo, de marketing, ¿vale? Bueno, perdón. Vale, el journey de cliente. El journey de cliente, digamos que ha evolucionado también por el impacto de las tecnologías. ¿A qué nos referimos con el journey de cliente? Tú antes ibas y cuando digo antes, hace ya unos cuantos años, tú te querías comprar unos zapatos y ¿qué hacías? Te ibas a la zapatería, te ibas al centro. Allí considerabas varias opciones, supongo que tenías varias opciones de zapaterías.
elegías una, entrabas, te comprabas los zapatos y te marchabas. Con suerte, pues habías visto algún cartel en la carretera o habías visto un cartel en la parada de autobús o algo parecido, ¿vale? Con lo cual, digamos que el journey del cliente era muy lineal. Y ahora me vais a entender con lo que yo os voy a contar. Ahora te quieres comprar unos zapatos. ¿Qué hacéis? Ya, en Marbella todos vamos a la calle, especialmente si llueve, que es algo que me llama. Yo como me habréis visto que yo no soy de Jerez, soy de Madrid. Pero hay algo que me llama tremendamente la atención en Marbella y es que en cuanto caen 4 gotas, pero 4 gotas, 4 gotas, no, la cañada se inunda, pero se inunda de gente, es increíble. O sea, no sé dónde estaba el otro día, digo, joder, con este tiempo ya estaría todo el mundo metido en la cañada. Y eran 4 gotas, literal. Bueno, dicho esto, con todo el cariño y todo el respeto que le tengo yo a Marbella. ¿Qué hacéis? Imaginaos que os queréis comprar unos zapatos. Aparte de irte a la cañada, Eduardo. Ahora me voy a San Pedro, que por lo menos paseo. Ayudadme un poquito, Primero te vas a Amazon. Bueno, dame otro artículo, algo que me dé más juego, venga. Un hotel, venga, vamos a reservar un hotel. Vas a Booking. Vas a Booking. ¿Reservas en Booking? ¿Reservas directamente en Booking? No, me voy a la página web del hotel. Ah, ya habéis aprendido, ¿eh? Y después llamo al hotel. Y después llamas al hotel. Vale. Pero al final tiene el mismo precio, ¿no? No. Y consigues cosas distintas. Efectivamente. Eduardo ha aprendido con el tiempo. Antes íbamos todos a Booking, uy, qué de hoteles y tal, y picábamos. Ahora ya no. Porque Booking tenía obligatoriamente que tener el precio más bajo del mercado en los acuerdos No. con los hoteles. Lo que tenía era paridad. Lo que obligaba es a tener paridad con el hotel. Bueno, dicho esto, ahora ya tenemos distintas opciones, pero voy más allá. Para ir a Booking, hay veces que tú pones Booking directamente porque ya te sabes la dirección. Hay veces que lo buscas en Google. Hay gente que ya empieza a utilizar, por ejemplo, Instagram para encontrar referencias de hoteles. Es decir, para llegar al mismo punto, ese funnel ya no es tan lineal, sino que hay distintos puntos de contacto y hay distintas maneras de llegar al mismo punto. De hecho, esto cuando trabajáis en la analítica de una web tenéis que tenerlo en cuenta. Hay una cosa que se llama los modelos de atribución, ¿vale? En analítica. Y me voy a pasar a la siguiente slide. Y ahora vuelvo a lo mejor. La pantalla es muy grande, pero hay cosas que ni se ven. Vale. Vamos a quedarnos en esta. Pensad que yo he hecho mi análisis de cliente. Esto los que habéis estado en el primer módulo ya sois alumnos aventajados, pero habéis hecho vuestra segmentación de clientes y habéis generado vuestras campañas, habéis hecho vuestro diseño, vuestro contenido y gracias a la tecnología lo habéis creado. Estáis generando tráfico en distintos canales, en ordenador, o sea, en desktop, en app, en mobile o en otros dispositivos. Incluso podemos contemplar como canal el canal físico, imaginaos la tienda, ¿vale? Y aquí empezamos con el tráfico. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la hora de analizar y luego tenemos, por ejemplo, generas el tráfico, cuando ya hay interés en comprar, se genera el lead y finalmente se genera la venta, ¿no? Este es un funnel que ahora lo veremos mucho más simplificado, pero hay como 3 o 4 fases que al final el embudo lo que hace es llevarte hacia la compra final, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que tú esas conversiones o esas ventas finales, si tú identificas que el último punto de contacto antes de entrar en la web es un anuncio, por ejemplo, de AdWords, tú puedes atribuir esa venta al anuncio de AdWords. ¿Me explico? ¿Lo entendéis? Vamos a ver. Yo tengo un producto. A ver si lo consigo. Yo tengo una venta de un producto, ¿vale? Y a mí me interesa, por ejemplo, para gestionar bien el presupuesto que yo dedico a cada canal de captación, redes sociales, yo aquí tengo que invertir, ¿vale? Tengo que invertir en redes sociales, tengo que invertir en campañas de AdWords, tengo que invertir en email marketing, eso es pasta. Y esto es como se definen los planes de marketing. Para mí es importante saber de dónde vienen las ventas finales.
¿Ok? ¿Hasta ahí todo? ¿Bien? ¿Entendido? Vale. Si yo a través de Analytics identifico que la entrada, porque eso se puede hacer, si la entrada a mi web ha venido, por ejemplo, un anuncio de AdWords, ¿puedo atribuir que esa venta la he conseguido a través de un anuncio en Google? ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Es correcto? No, No es correcto. porque a lo mejor yo previamente lo he visto en Instagram y después me he ido a tu web. Efectivamente. ¿Por qué? Porque yo puedo haber, el último punto de contacto puede haber sido un anuncio de AdWords, pero yo puedo haber hecho una búsqueda luego orgánica, o puedo haber ido directamente a la página web porque ya me suena, o como dice Manuel, haber hecho una búsqueda o me lo encontrado el anuncio en redes sociales y luego he vuelto a entrar en Google y resulta que he visto un anuncio de esa marca y he entrado por aquí. Pero eso no quiere decir que la compra, mejor dicho, la venta, se pueda atribuir a ese canal, ¿vale? Y esto es lo que se trabaja en los modelos de atribución, ¿vale? Porque si tú atribuyes al último canal, igual te estás equivocando. Entonces, aquí esto es lo que tienes que trabajar. Oye, ¿cómo es mi journey, mi funnel de ventas y cómo se comporta mi usuario? ¿Entendéis esto? Porque es importante. Porque, por ejemplo, podéis decir, bueno, todas mis ventas vienen por SEM. O como ha dicho Eduardo también, que suele pasar también mucho en campaña, que tienes un incremento de llamada telefónica. Al final, él llama por teléfono. No, las campañas no funcionan. Claro. Un incremento del triple de llamadas. Más sencillo todavía. Imaginaros que tenéis presupuestaco para hacer campaña de televisión, ¿vale? Imaginaros que tenéis presupuestazo para hacer campaña de televisión y de repente tenéis, como dice Manuel, o un pico de llamadas o un pico de visitas a la web. Si lo miráis de manera aislada, pues diréis, joder, qué bien va la web. O, ostras, ¿por qué me están llamando tanto? Porque han lanzado un anuncio de televisión. Entonces, la atribución, en ese caso, no es al posicionamiento o al teléfono, sino al anuncio que has hecho, ¿vale? Y esto es importante porque a la hora de gestionar, aunque sean presupuestos mínimos, ¿vale? Si tenéis una empresa pequeña y dedicáis una partida a publicidad, esto es importante que sepáis cómo funcionan estas cosas, porque podéis tomar decisiones erróneas en función de unos determinados resultados. ¿Me entendéis? ¿Por qué os explico todo esto? Y volvemos aquí, para deciros que ese journey, con el impacto de las tecnologías, ha cambiado. Ya no es tan lineal, ya no voy al sitio de siempre, me compro los zapatos y me voy, sino que como tengo tantas opciones y las tengo disponibles en una pantallita, o en una pantallita, me da igual, la manera en que yo llego a ese mismo producto o a ese servicio puede ser muy variada, ¿vale? Y esto lo tenéis que controlar como responsables de marketing de vuestro proyecto o de vuestro negocio, ¿vale? Tenéis que entender cómo funciona. ¿Por qué? Porque los consumidores, y en este aspecto hay, como hablamos, y perdóname que me refiera siempre al primer módulo, pero hemos visto que todo parte del comportamiento y del conocimiento del cliente. Y entonces tú haces, el cliente tiene un comportamiento, pero luego tú tienes que trabajar, tienes que hacer cosas con tus canales y cómo planteas tu comunicación y cómo llegas a ese cliente en función de ese comportamiento. Entonces, los consumidores o los compradores buscan experiencias personalizadas en tiempo real, que haya coherencia entre los canales, lo que hablábamos ayer de la unicanalidad, que la respuesta sea lo más rápida e inmediata posible y la relevancia contextual en cada interacción. ¿Por qué digo esto? Porque todas esas cosas se pueden conseguir a través de la automatización, ¿vale? Y aquí es donde entran en juego pues, herramientas como la que vimos ayer en Make. Si tú eres capaz de procurar una experiencia personalizada. Mira, la coherencia entre canales. Por ejemplo, ayer el ejercicio que hizo Ángel, que tenía un único contenido, ese contenido tú puedes decidir que lo lanzas
a Facebook, pero también puedes decidir que lo lanzas a LinkedIn, que lo lanzas... Es decir, tienes una única pieza y es coherente tu comunicación entre los distintos canales. Imaginaros si tuvierais que hacer un contenido distinto para cada canal, que también se puede hacer, ¿eh? Vamos, de hecho es recomendable que se haga, que se personalice ese contenido para cada canal. De hecho, eso es correcto. ¿Por qué? Porque en este caso cada red social tiene un público distinto, ¿vale? Otro ejemplo que os voy a lanzar, cosas que pasaban no hace mucho. Tú, desde el área de marketing, diseñabas una campaña de anuncios de AdWords en Google, ¿vale? En el módulo anterior os expliqué más o menos cómo funcionaban, ¿no? Pero tú en AdWords básicamente lo que haces es que a una determinada keyword, una determinada búsqueda por parte del usuario, tú le presentas un determinado anuncio con un texto concreto que tiene que responder a esa búsqueda, más o menos, ¿vale? Esto funciona con un sistema de pujas, de subasta, por los términos de búsqueda que está utilizando el usuario. A mayor número de búsquedas de ese término, más cara la palabra, porque digamos que hay más mercado para esa keyword, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurría muchas veces? Una de dos, o varias cosas, mejor dicho. A una determinada búsqueda, imaginaros, zapatos negros de piel. Ahora ya no porque los que trabajamos en marketing pues hemos ido aprendiendo. Pero muchas veces se utiliza el mismo anuncio para distintas búsquedas, ¿vale? Que podrían ser parecidas, pueden ir todas de zapatos, pero si tú me estás buscando zapatos negros de piel y yo te estoy poniendo un anuncio genérico y luego, por ejemplo, te llevo a una home de la tienda en el que te pierdes porque no estás buscando exactamente, o sea, no te está ofreciendo los zapatos negros de piel, aquí se produce una incoherencia. ¿Me entendéis? Vale. Imaginaros, como esa parte ya la aprendimos, se optimizó los distintos copies, los distintos textos que se presentan a las distintas búsquedas. Entonces, ahora ya lo que le presentábamos en los términos de búsqueda de Google sí que correspondía y se adaptaba más al término de búsqueda. Pero seguía ocurriendo que aunque tú le ponías un anuncio que mejoraba el click-through, es decir, ¿por qué mejora el click-through? Porque lo que yo estoy buscando se corresponde más con ese anuncio distinto. ¿Me seguís hasta aquí? Yo creía que Google AdWords iba directo a tu página. Tú que tienes que crear Espera. Déjame que termine, Rodrigo. Vale, yo tengo una determinada búsqueda, tengo un determinado anuncio y hasta aquí bien. Vale, ya he conseguido que haya un click-through porque tiene más conexión mi anuncio con la búsqueda. ¿Qué es lo que seguía ocurriendo? Que yo no tenía, a lo mejor tenía una sola web o le mandaba, digamos, a una única URL, ¿vale? Ahora, lo que sí se puede hacer a través de herramientas de marketing automation es, por ejemplo, generarle una landing específica para esa búsqueda. ¿Me explico? Es decir, tú puedes tener una especie de plantilla en el que tienes zapatos, imagina, seguimos hablando de zapatos, tienes zapatos, pero en función del anuncio que el cliente te ha clicado, yo le puedo presentar distintas versiones de la landing, ¿vale? Como distintas web, Rodrigo, ¿vale? De tal manera que ya no solamente mejoro en ese paso, y os explico todo esto porque todo este proceso es automatizable, de tal manera que si yo ya no solamente mejoro el copy del anuncio, mejoro la conversión porque le estoy ofreciendo una página que se corresponde con la búsqueda inicial, ¿vale? Y ahí ya entran en juego otras técnicas, pero todo ese proceso desde la búsqueda a la generación del anuncio, a la generación de la landing, que te optimiza todo ese proceso, es automatizable. ¿Me explico? Porque si imaginaros que tenéis que hacer una landing por cada búsqueda que te está haciendo un usuario de forma manual, es imposible. Es imposible. Pero si tú tienes identificado, no te digo una para cada búsqueda, pero si tú puedes identificar grupos más afines a unas determinadas búsquedas, el resultado va a ser mejor. ¿Lo habéis entendido hasta aquí? ¿Sí? ¿No?
Se puede explicar mejor a lo mejor Con un ejemplo. no, con anuncios de display. Cuando tú haces una búsqueda de unos zapatos rojos, Sí. a partir de ese momento, como ya tienes intención de búsqueda, durante una semana, esa cookie, ese rastreador te va a enseñar los zapatos rojos, no te enseña los zapatos negros de la zapatería. Sí, pero eso está bien, el ejemplo, A lo Manuel, mejor para- pero para eso es más, para mí es más retargeting, pero tú No, sí, sí, el retargeting, porque al final es retargeting, pero para explicar ese proceso lineal claro. De segmentación. Lo que quiero que os quedéis en que este Customer Journey, este funnel, no es lineal, ha dejado de ser lineal. Y que el ir ajustando a través de automatizaciones, y estoy hablando de marketing, es importante porque te va a generar, no te va a generar más, o sea, te va a generar más ventas, te va a generar más conversiones y más ventas. Y por lo tanto va a hacer que tu negocio sea más rentable. Estoy hablando de zapatos, como estoy hablando de hoteles, como estoy hablando de cualquier cosa que se pueda vender por internet. Incluso aunque no se venda físicamente, como hemos hablado otras veces, aunque sea un servicio B2B, todo este proceso tenéis que afinarlo. No vale tener las mismas copies, la misma landing para todas las búsquedas. Hay que intentar optimizar y esa optimización, ese encaje entre la búsqueda y lo que realmente le ofreces, esa experiencia personalizada al cliente, se hace a través de automatizaciones. Veo caras de reset. ¿Sí? ¿Estáis perdidos? Bueno, si nos pones un ejemplo de algo A ver cómo lo cuento. real, no tan teórico. Vale, coño. Es decir, ¿qué os he dicho? Rodrigo, ¿qué te he dicho en el primer módulo y en este? Que me preguntéis, que me preguntéis. Si no sabes lo que es una landing page, pregúntame. Vale, concepto de landing page. Una landing es una página. Una landing es una página que no es una web, ¿vale? Es simplemente una página orientada o específica dirigida a la conversión. En la que, si estamos hablando, por ejemplo, de zapatos rojos, por ejemplo, te va a enseñar solamente zapatos rojos y no te va a enseñar otra cosa. Específica para un producto. Específica para un producto o un servicio, ¿vale? Y no tiene por qué tener un menú de navegación. De hecho, es contraproducente, por ejemplo, que tenga un menú de navegación como puede tener una web, porque se considera un punto de fuga en ese proceso de conversión. ¿Me entendéis? Pero es diferente a tu página web. Es diferente. Y estas landings se generan normalmente en herramientas de marketing automation, es decir, de automatización del marketing. No las tienes en tu web. Las puedes tener, ¿vale? Las puedes tener. Pero como están más ligadas, digamos, a las campañas que tú estás haciendo, esa individualización, esa personalización de la experiencia, ese afinamiento, ese ajuste con la búsqueda que tú estás haciendo se hace en una plataforma de marketing automation, tipo HubSpot o tipo Salesforce o tipo las que estamos hablando. ¿Lo habéis entendido ahora? Sé que es un poquito complejo. Igual es más fácil, por ejemplo, una landing page es que te lleva a una oferta en concreta de una compañía, ¿no? Apúntate aquí para obtener el 20% de algo, o te lleva a algo en concreto, no tiene nada que ver con la web, para que te apuntes, punto. Algo así más o menos. Sí, de hecho, sería un error, por ejemplo, que si tú tienes... Tú imagínate, tu producto era, Rodrigo, piedra natural para piscinas, ¿vale? De Indonesia, ¿vale? Tú imagínate que producto bueno, de calidad, donde los haya el de Rodrigo. Aprovechamos aquí la cuña publicitaria gratuita. Sí. A Rodrigo se le da perfecto. Piedra natural para piscinas de Indonesia. Tela, con el concepto. Vale. Tú imagínate que en vez de tener 2 productos, como dices que tienes 20. Y alguien te ha buscado piedra natural de Indonesia. Y tú, en vez de coger y tener una landing específica con la piedra natural de Indonesia, en el que luego además le puedes dar opciones de colores o de veteado, de lo que con las características que tenga tu producto, le llevas a la home de tu web. Ese cliente va a estar mucho más perdido porque le has dejado en tu web perdido.
Con lo cual tu conversión se va a ver afectada, tu posibilidad de venta se va a ver afectada, porque va a empezar a buscar dónde puedo... Si tú, sin embargo, utilizas una landing en que ajustando el texto y las fotografías, por ejemplo, al término de búsqueda, y tú le puedes dar, yo vendo piedras naturales de Indonesia que sirven, que tienen estas aplicaciones, y le pones un botonaco aquí, así de gordo, de llámame y te sigo contando más, o contáctame, eso te va a funcionar mucho más que si le dejas en la página principal de tu web. Sí, pero eso ya, si pone llámame ya no es automatismo. Sí, eso es automatismo. El bot de inteligencia artificial. Claro. No. Claro, luego seguimos con la parte de automatización de la landing, pero todo ese proceso de intentar que la experiencia a una determinada búsqueda sea lo más ajustada posible a esa búsqueda es importante, ¿vale? No es cuestión de hago campañas en AdWords, hago redes sociales y ya está, sino que a partir de ahí tienes que seguir optimizando los siguientes pasos. Sí, luego hay maneras. Tú la landing la puedes generar en una plataforma de marketing automation, pero es que esté debajo de tu dominio. Y entonces parece que está dentro de pero técnicamente no está. No tiene por qué estar. Si es la subpantalla que se crea, ¿no? Desde, por ejemplo, la red social, que meten anuncios, se crea la subpantalla dentro de la misma red social, ¿no? Por ejemplo, sí, va por ahí, pero estamos hablando más de navegación en web. Carlos, ¿más, menos? Que yo quiero meter la cuña ahí, digo que no tienes por qué hacer como empresario, como que tenga una página, no tienes por qué hacerlo en plataformas como HubSpot o ActiveCampaign. No, puedes hacerlo de manera manual. Bueno, pero y también en tu web, en el que no tengas esa fuga ni ese También, gasto, efectivamente. También puedes hacer landing page en tu web, en tu gestor de contenidos, en tu WordPress. ¿Alguien lo habréis oído WordPress? Gestor de contenido, puedes hacer landing page. ¿Vale? Rodrigo. Perfecto. ¿Qué es el click-through? Nos pregunta David. El click-through es la tasa, cuando tú ves un anuncio, por ejemplo, en AdWords. Las veces que se ha visto. No. Las veces que se da clic. ¿Vale? Lo otro son las click view. No, las click view no, joder, lo diré. Las impresiones. ¿Vale? Que AdWords no funcione por impresiones. ¿Perdón? No, una cosa son las impresiones, que en Google no son tan importantes, porque en lo que importa, o sea, cuando te cobra Google, digamos, como anunciante, es cuando tú le das al botón, no cuando se muestra. Eso funciona, por ejemplo, en los banners, en los display. Bueno, sí, vale. No nos pongamos piquis. Digo, pues, si no le das a nadie clic, Google también te cobra. Bueno, sí, Google te cobra sí o sí. El click-through es eso, es cuando tú le das al botón de AdWords, ¿vale? Me interesaba explicar esto para ilustraros un ejemplo, que a veces es difícil, de qué puede aportar la automatización en estos procesos. Porque no es una cuestión de ahorrarte, o no, mejor dicho, no es una cuestión solamente de ahorrarte tiempo y ahorrarte esfuerzo, sino de que si no hago eso, o sea, automatizando este proceso, voy a mejorar mis ventas. ¿Vale? No os quedéis solamente en que la automatización es ahorro de costes o ahorro de tiempo o ahorro de esfuerzos. Es que a veces es necesario para sacarle más partido a tu negocio, especialmente en contextos de venta digital, con un e-commerce o con reservas online, etcétera, etcétera. ¿Vale, Isabel? ¿Vale? Me voy a saltar esta parte. Solamente quedaros con esto, que es un poco complejo, como todo lo que os cuento, ya lo sabéis. Esto sería este funnel, estas 4 fases hasta la compra, ¿vale? Hasta este punto central. Pero también, una vez que ya tenemos al cliente hay que mantenerlo, hay que fidelizarlo, hay que conseguir que nos defienda como marca y hay que conseguir que sea embajador también de nuestra marca. Entonces, el funnel, que normalmente se dibuja hasta aquí, hasta el momento de la compra, pero el funnel en realidad es más una especie de pajarita que de embudo.
¿vale? En todas estas fases hay posibilidades de automatización, especialmente de las comunicaciones, de cualquier comunicación que tengas con el cliente y el no cliente. 6 pasos fundamentales para las automatizaciones, para la automatización. Definir unos objetivos, ¿vale? Antes de implementar cualquier automatización tenemos que entender para qué la necesitamos y qué es lo que queremos conseguir y que sean objetivos medibles. Esto puede ser generar más lead, aumentar las tasas de conversión, reducir los tiempos de respuesta, por ejemplo. Algo muy sencillo. Alguien nos envía un formulario interesándose por la piedra natural que nos ofrece Rodrigo. Si yo no tengo, por ejemplo, automatizado un sistema, porque Rodrigo, que es un tío súper ocupado y tiene muchas reuniones y está todo el día zascandileando por ahí, si no le llega un mensaje, por ejemplo, a su móvil, tiene que ir él a ver si le ha entrado un formulario en la web, a lo mejor pierde esa venta, porque todo el tiempo que pase desde que entra el formulario hasta que Rodrigo conteste es un tiempo de riesgo, porque es un tiempo en el que está perdiendo para contactar con alguien que le está pidiendo información y él tiene un producto muy específico. Si en ese tiempo el que le ha pedido información encuentra otra opción, ha perdido la venta. De hecho, lo más probable es que lo haya pedido en circunstancias normales. Tú no mandas información a un solo proveedor, sino que se la mandas a varios. Con lo cual, gana la venta el que antes, o dentro de las posibilidades de ganar una venta, gana el que antes responda. Si tú te llega un formulario y lo dejas ahí y eres tú el que tiene que ir a buscarlo, en vez de que cuando te entre un formulario te salte una alerta al móvil, y eso lo podéis automatizar, estáis perdiendo la oportunidad de vender un servicio más. ¿Me he explicado? Esto, claro y meridiano, ¿no? Esto lo habéis entendido. Perfecto. Vale, identificar y segmentar la audiencia. Tenemos unos objetivos. Vuelvo a insistir, y esto en esta semana todavía lo he comentado poco, pero cualquier cosa que hagáis, teniendo claro a quién vais dirigidos, segmentar las audiencias. Hemos puesto un ejemplo muy concreto con las redes sociales. Cada red social tiene un público. Ya la propia red social te segmenta lo que puedes hacer y cómo te tienes que dirigir. Tiene unos códigos de comunicación distintos. No es lo mismo lo que cuentas en TikTok a cómo lo cuentas en Facebook, por poneros un ejemplo, porque tienen un público distinto. Pero es que por debajo de eso, mejor dicho, por encima de eso, tú tienes que tener distintos grupos o distintas segmentaciones porque no todos tus clientes son iguales. Ni tus proveedores, en el caso de que... Entonces, tienes que entender bien quiénes son tus audiencias. Mapeo del Customer Journey, es decir, cuáles son los puntos de contacto de tu cliente. Porque ahí vas a empezar a ver las posibilidades de automatización en lo que marketing se refiere. ¿Cómo es ese Customer Journey? Si tenéis posibilidad de trabajarlo directamente con clientes y hacer una identificación directamente con clientes de cómo se relacionan con vuestra marca, mejor. No que sea algo que vosotros os imaginéis. Si tenéis clientes, si tenéis la posibilidad de hablar con ellos, de, oye, ¿cómo has llegado a mí? ¿Cuáles son los canales que habéis utilizado? O inferirlo de la analítica que tenéis de vuestra web o de vuestras aplicaciones, mejor. ¿Vale? Pero tenéis que tener identificado cuál es el recorrido que hacen vuestros clientes por todo lo que hemos hablado anteriormente, porque el recorrido no es lineal, es muy difícil que en un mercado competitivo, y el mercado digital lo es, porque hay muchísimas más opciones disponibles, alguien de buenas a primeras diga, voy a buscar esta empresa concreta, este producto concreto, y entre en vuestra página web. Esto no funciona así. Se hacen búsquedas, aparecen distintos resultados, tienes distintas experiencias en relación con la búsqueda, con la web, y la propia experiencia forma parte de esa competencia. Entonces, como es tan distintos los caminos para llegar a vuestro servicio, tenéis que tener bien identificado cómo son esos caminos y cómo os llega la gente a vuestros productos y a vuestros servicios. No es todo tan lineal como puede parecer en un funnel de ventas.
Crear contenido relevante y personalizado. Ayer Ángel hizo un ejercicio, y esto es discutible, ¿eh? Aquí podemos entrar en conceptos casi diría filosóficos. Si la manera de generar contenido que nos mostró ayer Ángel es, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero si todos nos dedicáramos a automatizar nuestras comunicaciones y a generar contenido de manera automática, yo no sé si eso tendría relevancia en algún momento. Va a haber un momento que no tendrá relevancia. Primero por volumen. O sea, y esto es una reflexión mía personal, si todo el mundo automatizara las comunicaciones de ese modo, lo que tendríamos serían unas redes sociales hipersaturadas de contenido y con contenido, desde mi punto de vista, muy parecido y un poco personalizado. Eso es lo que está evolucionando YouTube ahora. Que es lo que está evolucionando YouTube. Y ya lo que va a evolucionar, te diría que casi todas las plataformas de contenidos. Al principio muy bien, pero cuando tú haces eso y se estandariza el uso de esas herramientas, se banalizan. Os pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Y que está empezando a ocurrir. Por cuestiones varias, yo tengo también conocimientos del área de recursos humanos. ¿Qué está pasando en el área de recursos humanos? En el área de recursos humanos, los currículum, hay un montón de herramientas ahora mismo para ayudarte a hacer un currículum vitae, ¿vale? El documento donde explicas tu experiencia profesional, tu formación, etc. Como hay mucha gente utilizando las mismas herramientas y todos te lo optimizan de la misma manera, porque cuando tú envías el currículum, por lo general, ya no hay alguien detrás, a no ser que sea una empresa muy pequeñita o que sea un tema de contacto personal, no hay una persona que se lee el currículum, sino que hay lo que se llaman los ATS, que son los Application Tracking System, que son sistemas que, primero, gestionan el consentimiento de yo recibir como empresa el currículum, porque son datos personales, y además me leo si ya cumples una serie de condiciones para el puesto al que estás aplicando. ¿Me entendéis? Vale. Como todo el mundo está utilizando, gran parte del mundo, de la gente está utilizando ya herramientas de inteligencia artificial para construir el currículum, ¿qué es lo que pasa? Que todos los currículums se parecen mucho. ¿Vale? Aunque tú tengas una experiencia distinta, pero todos somos manager o todos somos no sé qué y van todos estructurados, con lo cual hay poca diferenciación, por lo menos en la estructura y en cómo se cuentan las cosas. Con lo cual estás perdiendo un toque personal que en un proceso de selección puede ser importante. ¿Vale? Entonces, en la medida que ese tipo de herramientas se estandaricen, los sistemas, estos sistemas que os digo que actúan de filtro, van a perder valor, porque todos los currículums se parecen, no van a saber filtrar. ¿Vale? ¿Dónde van a tener que irse y dónde se están empezando a ir las empresas a hacer ese tipo de selección? Pues hacer búsquedas más paralelas, digamos, pues si les das permisos o no, o si lo tienes abierto, pues mirarte tus redes sociales, inferirlo de otros datos, trabajar, pero la automatización en determinadas áreas y que te puedan generar contenido con tanta facilidad, a lo que lleva al final exponencialmente es a una estandarización de los contenidos, bien sea un currículum, bien sea un post, bien sea cualquier contenido, si todos estamos utilizando las mismas herramientas, todos los contenidos se van a parecer. Yo no sé, o sea, creo que va a haber un momento en el que esto de hecho, no sé qué opináis, pero por ejemplo, yo utilizo LinkedIn y a mí muchos de los contenidos que aparecen en LinkedIn me parecen basura. Y soy muy directo, pero me parece que no aportan absolutamente nada y muchos de ellos porque vienen generados por esto, porque son herramientas automáticas pam, 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 que luego las puedes afinar, que les puedes poner el tono que tú quieras, etcétera, etcétera. Pero son herramientas automáticas. Y como todo automatismo, es repetitivo al final. Y el impacto que tiene eso es limitado, desde mi punto de vista. ¿Vale? Es lo que yo ayer comentaba con alguien. Digo, esto cuando lo utilizamos 4 tiene sentido. Cuando lo utilizamos todo ya no te diferencias. No. O aprovechas el momento ahora. Claro, es un problema, es una cuestión de un momento. Deja de curiosear. Y luego pasa otra cosa. De igual manera que, por ejemplo, Google hubo un momento en que metió una serie de reglas para identificar
pues malas prácticas para generar enlaces, ¿vale? O para que tu contenido estuviera mejor posicionado, cada actualización que ha hecho Google del algoritmo, buena parte de ello ha ido encaminado a detectar malas prácticas. Por ejemplo, si tú mencionabas más de la cuenta determinadas keywords porque era una variable, en el texto, por ejemplo, de la descripción de un producto, si tú eras demasiado insistente porque se notaba que lo estabas haciendo a posta para que ese contenido se posicionara mejor, con una actualización de Google, ras, esto ya no me vale. Y entonces te desposiciona. Entonces, la propia tecnología en algún momento va a empezar a detectar contenido que no es relevante porque esté generado por inteligencia artificial. Y esto yo creo que va a pasar en algún momento. ¿Me explico? ¿Me entendéis? ¿Sí? En las redes sociales ya hay mucho que viene la etiqueta de contenido generado por IA. Bueno, es que ahora ya hablaremos de inteligencia artificial. Espero que con suerte y si sois capaces de aguantar estas conversaciones a las 4 de la tarde, pues la semana que viene estemos hablando de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial tiene sus pros y sus contras. Tiene muchos pros, pero tiene también sus contras, como por ejemplo la identificación de contenido real y contenido no real, ¿vale? Yo soy muy partidario de la inteligencia artificial, creo que nos va a ayudar a muchas cosas, pero también hay que saber manejarla y creo que las propias plataformas van a poner límites, por ejemplo, como es este, porque es que en el momento en que tú tienes una máquina produciendo contenidos y estemos todos produciendo contenidos y eso pierde relevancia, ¿qué interés tiene la propia plataforma? ¿Vale? Bueno, seguimos, que me enredáis, me enredáis. Vale, crear contenido relevante y personalizado. Configurar esos flujos de trabajo automatizados, ¿vale? Una vez que tienes todo eso diseñado, pues hay que bajarlo a tierra y bajarlo a la automatización. Y por supuesto, medir y optimizar. Todo esto que estamos hablando de lo que pasa con la búsqueda, lo que pasa con el anuncio, lo que pasa con la landing, no se hace una vez. Se hace, se mide cómo ha ido el resultado y se vuelve a revisar, ¿vale? Toda la automatización para ver si funciona y cómo está funcionando. Ups. Vale, volvemos otra vez al funnel. ¿Cómo identificamos puntos de automatización? Pues como decimos, hay 4 etapas. Una etapa de conocimiento o de awareness de la marca, en la que tú estás intentando atraer usuarios hacia tu marca. Estamos hablando del contexto digital, sobre todo. Otra fase en la que hay una consideración de la marca frente a otras opciones. Esto que hablamos, que decía Eduardo, irse a la cañada y ver varias zapaterías, pues trasladado a lo digital sería esto. Miro en Amazon, miro en tiendas que yo conozco y elijo, o miro en Booking y luego me miro varias páginas de hotel en función del sitio al destino al que voy a ir. Aquí toma relevancia, igual que en el primer punto, toman relevancia, por ejemplo, las redes sociales, los copies de los anuncios, el contenido en formato de display. Aquí cobra relevancia, pues, contenido que esté más dirigido a reforzar el conocimiento de la marca y, por tanto, la decisión sobre la compra de un servicio o de un producto, ¿vale? Y ese contenido también es susceptible de ser automatizado. La decisión, es decir, cuando ya he dicho, vale, voy a comprar, todo el proceso de compra tiene que ser muy limpio y tiene que estar también, por supuesto, automatizado. Aquí cuentan las reseñas y la experiencia de compra de otras personas. Y, como digo, hay una fase posterior a la compra que es la fase de retención. Cosas que se pueden hacer, os he puesto un montón de cosas. Esto no es para que lo vayamos repasando una a uno, pero sí que los podáis tener en cuenta como ejemplos de lo que podéis hacer en cada una de estas fases del funnel. Por ejemplo, lo que hablamos, ¿no? Respuestas automáticas a búsquedas específicas. Podéis automatizar lo que se llama el search listening, es decir, estoy revisando mis búsquedas constantemente para saber por qué palabras me buscan y qué términos están utilizando, ¿vale? Esto es importante cuando vuestro negocio, por ejemplo, es un e-commerce y vuestro negocio es puramente digital. Incluso si no lo es, si no lo es, deberíais de saber por qué os buscan. En tu caso, Rodrigo, por ejemplo, que es un caso complejo, ¿en qué idiomas? ¿Vale? ¿Cómo os buscan? ¿De dónde os buscan? ¿Vale? Porque entiendo que puede ser
por ejemplo, si tus clientes están aquí en Marbella o hablábamos el otro día de prescriptores, pueden estar en Marbella, pueden ser de aquí o pueden ser de fuera. Entonces, tener en cuenta, por ejemplo, el tema de idiomas para las búsquedas, ¿vale? Y cómo repercute y cómo lo tenéis reflejado eso en vuestra web. También era contigo, ¿no? El otro día hablaba también de los idiomas, ¿no? De que podías tener distintos idiomas en la web que ahora mismo no tenías. ¿Lo recuerdas? Tenía solo inglés, pero el público aquí en Marbella lo analizamos con ChatGPT y es muy relevante tenerlo en alemán también. Eso es, ¿vale? Esto aplicarlo a temas de búsqueda. Hay herramientas de Google que te ofrece Google para que puedas saber por qué términos os encuentran, ¿no? Estos anuncios dinámicos basados en esas keywords específicas, la personalización de las landing, que era lo que hablamos antes en función de la búsqueda. Tener distintos chatbots, ¿vale? Estábamos hablando de la landing, que es donde yo llego, como su propio nombre indica, donde aterrizo, pero a partir de ahí yo puedo incluso personalizar un chatbot, tener una respuesta, un mecanismo de respuesta personalizado, incluso la búsqueda. Si yo he sido capaz de generar una landing específica para una búsqueda, puedo asociar un determinado chatbot a esa landing porque es capaz de contestarte sobre, en este caso, zapatos rojos. ¿Me entendéis? Entonces, no es solamente que llega a la landing, sino que estoy dándole una herramienta dentro del contexto de la landing para que te pueda, si el cliente tiene una duda o el lead tiene una duda, pues que le puedas contestar. Vale, lo que hablamos, sistema de distribución del contenido, pues segmentaciones automáticas en función de los patrones de navegación. No me voy a parar a revisarlos todos, os he puesto varios ejemplos aquí de cosas que se pueden hacer en cada una de las fases del funnel, ¿vale? Un segundo a cada uno. Sí, lo vais a tener. A final de semana seguramente. Sí, venga, la consideración. Decisión y retención. Pero que os va a llegar, ¿eh? Vale. Ya vamos para ir intentando cerrar. Base tecnológica que no es... A ver, he puesto ahí mínima, pero en realidad no es mínima, ¿vale? Como ha dicho antes Manuel, por ejemplo, el tema de landings se puede hacer directamente desde un WordPress, desde el gestor de contenido. ¿Alguien que no sepa lo que es un gestor de contenido? Que lo diga. Ahora, o calle para siempre. Vale. Carlos, Jaime. Un gestor de contenidos es un sistema que te permite gestionar tu web, ¿vale? Que te permite generar una página, subir una foto, gestionar un texto dentro de un sistema. Las web están recogidas y se gestionan de alguna manera. Yo con la edad que tengo, sí he gestionado páginas web enteras solamente generando el HTML, página a página. Pero eso era muy antiguamente, en la prehistoria de Internet. Pero luego han surgido herramientas como WordPress, en este caso. Hay herramientas mucho más sofisticadas de Adobe, por ejemplo, que son de pago, que son gestores de contenido y que sirven para el mantenimiento de una web, ¿vale? Para gestionar pues desde las 15 páginas que tengas a las 200, a las 300, a que tengas asociado un catálogo de servicios, que lo tengas conectado con un e-commerce, que te funcione con un blog. Eso es un gestor de contenido. Eso es lo que es el ejemplo que voy a poner ahora. One and one, es malo, pero es un gestor de contenido. No me hagáis eso. Es un gestor de contenido. Muy malo, pero lo es. No, Pues depende del objetivo. A ver, es que últimamente no se está utilizando tanto WordPress, pero bueno, WordPress es el clásico. Pero ahora no me sale el nombre, pero hay otras opciones de gestores de contenido que sirven, ¿vale? Para vuestro contexto, y a no ser que me equivoque, WordPress no está mal. Yo no recomendaría un one-on-one. Bueno, si es un WordPress metido en one-on-one, todavía te lo compro. Yo he dicho one-on-one como gestor de contenido, no recomendable. Vale. ¿Por qué? Porque los gestores de contenido luego tienen
tienen que tener una serie de funcionalidades que te tienen que ayudar a optimizar tu tráfico. Por ejemplo, capacidades para el SEO. Es decir, imaginaros, vosotros veis una página, ¿verdad? Cuando vosotros entráis en una web, veis una página. Bueno, pues eso por detrás tiene el gestor de contenidos. Y el que está cargando esa página lo que ve es una pantallita en la que tiene que meter un título, tiene que meter una descripción, tiene que meter una foto, tiene que meter unos descriptores, tiene que manejar la URL, que tenga una determinada estructura. Todo eso tiene que además tener una serie de, ¿cómo diría?, de técnicas relacionadas con el posicionamiento. Por ejemplo, que esto que pone título vaya etiquetado como título. Más cosas. Que la URL responda realmente a lo que al contenido que hay realmente debajo de la web. Una serie de características. Muchas de esas características en un gestor de contenidos tipo one-on-one no existen. Te venden que tienen un gestor de contenido, pero son tan limitados esas funcionalidades que tener una web en one-on-one es como tener un tío en Alcalá, como se dice vulgarmente, muchas veces. ¿Por qué? Porque no te ayuda a posicionarte. Que tengas una web no quiere decir que estés posicionado. ¿Me entendéis? Que tengas una web no quiere decir que tú estés bien posicionado en Google. Para nada. Para nada. Ese es un primer paso. Y insisto, la web es el eje o el epicentro de toda tu comunicación. Pero eso no quiere decir que vayas a aparecer en los primeros puestos de Google. Y cada día es más difícil porque Google está lleno de morralla. Vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? Porque ahora mismo entráis en Google y veis patrocinado, 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 el mapa, las referencias que te da Google. Y para encontrar un resultado orgánico te tienes que ir 2 pantallazos, hacer scroll 2 o 3 veces. Perdón, Virginie. Sí, contesto yo en directo yo mismo, no te preocupes. Entonces, punto número 1, que tengáis una web no quiere decir que estéis bien posicionados. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, por ejemplo, a través de los contenidos. Pues si, por ejemplo, un blog a veces ayuda. El referenciar desde las redes sociales a tu web ayuda. Cómo estén hechas las campañas en AdWords ayuda. Todo eso ayuda a que vuestra web tenga tráfico y se posicione cada vez mejor en los resultados de búsqueda. Un pequeño comentario, que algunos ya me lo visteis en el módulo principal. Creo que todo el tema que tiene que ver con SEO está de capa caída con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nuestra manera de relacionarnos con las máquinas va a cambiar. Y esto lo expliqué en el primer módulo. Si me permitís, los que estuvisteis en el primer módulo, hago un pequeño inciso. ¿Por qué va a cambiar? Porque nos vamos a relacionar por la voz, fundamentalmente, con las máquinas, más que con el texto. Con lo cual el SEO, o nos inventamos una manera de hacer SEO a través de la voz, o todo lo que se hace para hacer posicionamiento a través de texto, desde mi punto de vista va a perder relevancia, a no mucho tardar. Y os pongo un ejemplo. ¿Qué redes sociales van para arriba y qué redes sociales van para abajo en estos momentos? Vosotros lo sabéis. X va para abajo. LinkedIn va para abajo. Facebook. Para abajo. ¿Telegram para abajo? No, para mí yo creo que Telegram va para arriba. Sí, a pesar de, para mí, Telegram le da bastantes vueltas a WhatsApp en cuanto a funcionalidad. Pero yo Telegram y WhatsApp no los considero tanto red social. ¿Qué redes sociales van para arriba? TikTok, Instagram. ¿En qué se basan X, Facebook y LinkedIn? Texto. ¿En qué se basan TikTok e Instagram? Imagen y vídeo, audio. ¿Cómo se relacionan ahora mismo la gente más joven? Cuando escriben por WhatsApp, ¿escriben? No. ¿Qué se mandan? Audios, chiquititos. ¿Qué has dicho? Bueno, pero el audio se ha generalizado, ¿o no? ¿Vale? Estos nos hemos vuelto cada vez más vagos, más cómodos. Más cómodos, vagos, que leche. Y escribimos cada vez menos y utilizamos cada vez esto junto con el impacto que va a tener la inteligencia artificial. De hecho, hemos hecho alguna ya demostración abajo, vosotros en este módulo no, pero en el primer módulo
si habéis visto que con la herramienta, ¿cómo es? Joder, me falla la memoria. Gemini, me parece que es. Hablamos con la inteligencia artificial de Playground, perdón, Playground. Hablamos con la inteligencia artificial, nos relacionamos con la máquina con la voz. Esto en casa, no sé quién. ¿Alguno tenéis el Google Home en casa? ¿O tenéis o el Siri en el teléfono? Alexa, ¿no? O Alexa. Esto se va a generalizar. Entonces, nuestra relación con las máquinas va a ser cada vez más de audio. ¿Vale? La voz habrá avanzado de ChatGPT, que te responda al momento, la puedes interrumpir. Es esto. ¿Vale? La interacción con la máquina va a ser cada vez más con el audio y entonces la relevancia de todo textual va a perder peso. Tampoco quiero abrir ese debate, pero que con la transcripción que se hace no pierde tanta fuerza. Habrá que verlo, habrá que ver por ejemplo, Ángel ayer, cómo funciona. Lo que comentaba, oye, se cogía, scrapeaba los vídeos de TikTok, hacía la transcripción y sobre la transcripción trabajaba para generar su contenido. ¿Eso seguirá funcionando para ese posicionamiento? Sí, pero ¿cómo llegas tú a ese contenido? O sea, me refiero, ¿cómo seleccionas? Porque además, de hecho, desde mi punto de vista, se busca, para encontrar información, y me refiero a información orgánica, se recurre cada vez más o bien a redes sociales o bien a ChatGPT, pero Google... Pero es que no entramos en profundidad. Es que al final toda la tecnología son ceros y unos. O sea, tiene que estar numéricamente. Aunque sea un audio, aunque tú lo metas en internet, tiene que estar transcrito. Pero estoy hablando de posicionamiento, ¿eh, Manuel? Sí, pero en posicionamiento es lo mismo. Aunque tú mandes un audio, tiene que estar transcrito en algún sitio porque tiene que ir codificado al final. Bueno, ya veremos a ver por dónde va lo... Ese melón lo abrimos la semana que viene, ¿vale? Vale. Deciros, CMS, gestor de contenidos. Un CRM, por eso os decía que todas estas piececitas que os he puesto aquí son algunas cajitas en las que podéis meter las aplicaciones que vimos ayer, por ejemplo, en Make, ¿vale? Un HubSpot puede estar en estas dos, por ejemplo, es un CRM y es una plataforma de gestión de campañas. Entonces, tiene funcionalidades que te entran dentro del CRM o te entran dentro de un gestor de campañas. Esto que lo menciono aquí es algo que no está democratizado y que puede tener otras formas, y me explico. Esto... Es muy sencillo. Las capacidades que tiene un CRM están relacionadas con los contactos, con la información de vuestros clientes o de vuestros prospects, es decir, de alguien que no es cliente todavía, pero que puede serlo. La plataforma de Marketing Automation lo que hace es una gestión de campañas o de comunicaciones con vuestros clientes, ¿vale? Son herramientas distintas. Son herramientas distintas. Esto es lo que me interesa, lo que os decía al principio, que empecéis a meter en cada cajita de estas, que sepáis a qué nos estamos refiriendo. Si algo es un CRM, si algo es un gestor de campañas, si algo es una hoja de cálculo, si es un documento de texto o si es una herramienta de gestión de datos. Sí, no, hay cosas gratis, en teoría. Pero sí, pagas por todo. Si no es económicamente, pagas con información, pero pagas por todo. ¿Vale? Este Customer Data Platform, que en realidad es una herramienta que en el mejor de los casos, que casi nadie termina de utilizar bien, es una herramienta que te permite integrar datos del CRM, datos de Analytics, de tu web, datos de redes sociales y en donde puedes hacer distintas cosas. Pues, por ejemplo, establecer identificadores, IDs, de usuario. Es decir, aunque yo no tenga el nombre y el apellido, pero puedo saber que fulanito ha estado navegando en mi web, ha estado curioseando, bicheando y luego se ha ido a no sé dónde, ¿vale? A través de las cookies. Y le pongo un ID y no es mi cliente, pero sé que tiene un comportamiento relacionado con mi web y empieza a ser un prospect, se empieza a parecer a un prospect. Puedo hacer limpieza de datos, puedo enriquecer estos datos. Imaginaros una base de datos de los clientes de Rodrigo, ¿vale? Que son empresas.
¿Me interesaría enriquecer esa información, por ejemplo, con información financiera? Con información de estas bases de datos que hay, de la cuenta de resultados, los ingresos que han tenido, etcétera, y cómo les ha ido financieramente? Seguramente sí. ¿Por qué? Porque vas a saber si ese cliente te va a poder pagar una factura o no te va a poder pagar una factura, y puedes hacer un scoring de clientes. ¿Me explico? Eso es el enriquecimiento del dato. Yo parto... No, porque mucha de esta información es pública. ¿Vale? Si tú, por ejemplo, tienes, imagínate, te ha mandado un formulario que quizá no es tu caso, pero tienes una empresa, ¿vale?, que vende a otras empresas. Te mandan un formulario y te da el CIF. Tú con ese CIF puedes conectarlo con una base de datos de estas de información comercial, traerte parte de esa información comercial y saber si está en concurso de acreedores o no. Y vas a saber si te va a poder pagar un servicio, ¿no? Claro, pero lo tienes separado. Pero si tú eres capaz de integrarlo en una única plataforma, estás enriqueciendo este dato, ¿vale? Puedes hacer perfilados, segmentaciones, tienes actualizaciones en tiempo real. Y luego tienes herramientas de analítica. Algunas de estos elementos, ¿vale?, de estas grandes cajas, es donde caen las distintas aplicaciones, por ejemplo, que veíamos ayer en Make. Esto es importante que lo visualicéis, para que sepáis para qué sirve cada aplicación, porque claro, yo entiendo también que cuando os sentáis delante de Make y empezáis a trabajar con él, empezáis a ver un montón de aplicaciones y decís, ¿y esto para qué sirve? Y a lo mejor estáis eligiendo una herramienta, estáis definiendo un determinado proceso y os estáis perdiendo la oportunidad de saber o tenéis otra aplicación que os va a funcionar mejor para ese proceso, ¿vale? Entonces, tenéis que ir clasificando para qué sirve cada cosa. Adrián. ¿Puedes dar recomendaciones de cada uno? No me atrevo. No vaya a ser que luego... No me atrevo. No soy no soy prescriptor médico, no, no me atrevo a decir una marca en concreto. Es que depende de la situación, Adrián. A ver, CRM, pues ahora mismo Clavillo creo que está funcionando bastante bien. Clavillo, me parece que es con K y con J. HubSpot desde mi punto de vista, es accesible y hasta cierto punto fácil de utilizar. Todo lo fácil de utilizar que es, por ejemplo, Make, ¿vale? Porque hay un trabajo de configuración importante. Pero una vez que la manejas, creo que es una herramienta bastante interesante de utilizar. HubSpot, como digo, funciona tanto como CRM como plataforma de data. Funciona también como herramienta de email marketing, ¿vale? El email es un canal importante, a pesar de todo el spam que muchas veces hemos tenido, pero sigue siendo un canal relevante a la hora de hacer marketing. Y herramientas de análisis, pues, ¿qué voy a decir? Pues Google Analytics. Lo que pasa es que también necesita de cierta configuración. Y no es interesante hacer un ERP como O, por ejemplo, que integra todo y puede automatizar muchos procesos internamente. Sí. Claro, es que ya te digo que depende del contexto. Es que depende del contexto, porque a lo mejor te vale con integraciones tipo Make, ¿vale? Porque tienes distintas... Y para hacer una automatización, si lo único que quieres es una automatización, a lo mejor te vale. Otra cosa es que quieras, por ejemplo, integrar data. Por ahí entran otra serie de factores, como es la estructura de la propia data, cómo está organizada y qué tipo de datos tienes, y si están limpios o no están limpios. Depende del tipo de integración que estés buscando, que quieras tener. Pero no me atrevo a darte una recomendación sin saber el caso específico, porque además te puedo recomendar una herramienta que funciona muy bien, pero que a lo mejor económicamente a ti no te sirve, porque es muy cara. ¿Qué tal? ¿Estáis lo suficientemente cansados ya? ¿Os dejo descansar? Sí, yo creo que sí. Sí, venga, va. No, una última slide para que entendáis el... ¡Ah! Es que se ve regular. Pero bueno, vamos, para que veáis un poco cómo funciona, en términos generales. Tú tienes aquí la web, tienes la app y tienes otra serie de canales, digamos. Aquí, en este CDP, que es donde puede ser un repositorio de datos, aquí haces perfilado, haces segmentaciones, etcétera, etcétera. Tienes un motor de decisiones, aquí es donde entra la parte de automatización, con una capa de inteligencia artificial, la puedes tener. Tienes tu salida, esto es lo que más o menos dibujó ayer Ángel. Tienes los distintos canales y luego tienes la capa de analítica
que retroalimenta todo el ciclo. Quedaros con entrada de datos, repositorio de datos, análisis de esos datos y decisiones que tomo sobre esos datos, los canales de salida, medición y todo el proceso se retroalimenta. ¿Vale? Y con esto os podéis ir a tomar un café.